Gracias a Dios por este día. Es un gozo poder ver a nuestros hermanos aquí en línea y poder saludarles también. Algunos han mandado sus saludos, nos han mandado peticiones de oración también. Y hoy queremos estar en la presencia de Dios e ir a su palabra. Y yo quisiera ir a Génesis capítulo 3 y ver un verso que, aunque parece desalentador, al final de cuentas es un verso de esperanza. Hay varios versos que leímos al principio, pero quiero leer el último que leímos, el verso 22, capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto es después de que había pecado. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Escuche esto. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había una promesa también en este pasaje, aunque Dios está echando al hombre. La creación era perfecta bajo el gobierno de Dios y el hombre ha pecado y es echado del huerto. Ha perdido la compañía de Dios, ha perdido esa vida y ese soplo de vida que Dios le había dado. Pero ahora Dios dice, sacándolo del huerto, que no alargue su mano y tome de ese árbol de la vida y viva para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en esta hora queremos que hables a nuestro corazón, que podamos tener entendimiento de tu palabra y que en medio aún de la desesperanza, en medio de las dificultades, podamos ver, Señor, esa promesa, esa luz, esa palabra que se cumplirá y que tú has dicho. Y hoy, Señor, queremos ver en Génesis también cómo vas revelando la salvación a través de tu misma creación, a través de ese hombre, Adán y Eva, y a través de su vida nos muestras la historia de Israel, nos muestras también la historia de la humanidad, pero también la esperanza y la promesa de salvación en Cristo Jesús. En tus manos estamos. Amén. Gracias a Dios porque podemos tener la palabra de Dios hoy y entender lo que Dios quiere decirnos cada día. Dios ha creado a un hombre, a un ser pensante, independiente, con capacidades especiales, y le ha participado ciertos atributos de los cuales ahora también nosotros tenemos esos atributos del Creador, no los absolutos de Él, pero sí ciertos atributos. Pero en ese huerto que Dios había creado, donde Dios le había dado a gobernar todo, podía fructificarse y iba a tener fruto de todo lo que había en la tierra. Él lo iba a disfrutar. Le había dado una pareja que eran uno solo. Le había dado un huerto hermoso y sobre todo la comunión, la presencia de Dios con él. Podía platicar con él. Dios se movía en el huerto. ¿Qué más le hacía falta al hombre? ¿Hubiera sido diferente si el hombre no pecaba contra Dios? Vamos a ver primero en este tema de hoy, la esperanza en medio de la muerte, los problemas en el paraíso. Surgen problemas en este Edén, en este paraíso. Dice en Génesis 3, verso 1: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza la duda, empieza la diferencia con el plan perfecto de Dios, y alguien no está de acuerdo con ese plan perfecto. Ese es Satanás, la serpiente. Y en el verso 2, la mujer escucha y responde y entra en ese diálogo con una voz, con un personaje que no debía tener diálogo, no debía prestar atención a eso. Y le responde la mujer ya en el verso 3 diciendo que puede comer de todo, pero el verso 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Esto es cierto, Dios se lo había dicho en el capítulo 2, verso 16 y 17. Este era el mandato de Dios y no podía comer. Pero vamos a ir viendo otras cosas. Mas la mujer dijo: ni le tocaréis.
En el verso 4 y verso 5 continúa ese diálogo y la serpiente niega lo que Dios ha dicho. Primero entró la duda, la mujer entra en ese diálogo, no responde correctamente, sino está interpretando lo que Dios había dicho, pero no es lo que Dios había dicho. En el verso 4 y 5, continuando ese diálogo, Satanás dice: no es cierto esto que Dios ha dicho. Está negando la autoridad, la veracidad, el poder de Dios, la soberanía de Dios, no solo para él, sino para la humanidad, para la creación. Y le dice a la mujer: sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos. En el verso 5, ¿qué iba a pasar? Iban a ser abiertos sus ojos y seréis como Dios. Segunda cosa, abiertos sus ojos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto parece deleitoso, parece agradable. Primero veamos, hay una falta de entendimiento a la voz de Dios. No entendía la mujer el propósito de Dios, y recordemos que Adán estaba también allí. No entendía el propósito de Dios. Escucha una voz que trae duda. Y quiero detenerme un segundo aquí. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos su palabra verdaderamente a profundidad, es difícil que una voz extraña venga y nos diga algo contrario. Pero cuando la gente no conoce la palabra de Dios, por eso ahora hay tantos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, hasta falsos cristos, porque no hemos prestado atención a la palabra de Dios. Entonces empezamos a escuchar una voz que trae duda acerca de la palabra de Dios. Una voz que trae duda. ¿Es cierto lo que te dicen en la iglesia? Pero si no conocemos, si no distinguimos la palabra de Dios, la voz de Dios, fácilmente seremos movidos. Además, en esta falta de entendimiento escuchamos que esa voz niega la autoridad de la palabra de Dios. Hoy hay muchas voces, aún dentro de algunos llamados cristianos, que cuestionan la autoridad de la palabra de Dios, sobre todo la autoridad de esa palabra para dirigir sus vidas. Cuando entra esta duda y entra en ese diálogo, entonces obedecen a una voz diferente a la de Dios. Antes estaban bajo el gobierno de Dios, ahora obedecen a una voz diferente. Y al obedecer una voz diferente, están negando a obedecer a Dios, diciendo a la tentación sí, diciendo a Dios: tú no tienes razón, diciéndole a Dios: tú no me has dado nada, tú no eres mi creador, cuando Dios es el creador, es el que nos ha dado todo. Y esta tentación, primero, esta falta de entendimiento va a llevar a una tentación. ¿Dónde está la tentación? El querer ser como Dios. Que sean abiertos nuestros ojos, que entendamos. Pero sobre todo, esa tentación no solamente es tener sabiduría, es querer ser como Dios. ¿Y cuál es la característica de Dios? De ese ser soberano. Entonces, yo quiero ser soberano. Yo quiero mandarme a mí mismo, decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí empiezan los conceptos de ética y de moral, de derecho, y nosotros queremos regirnos, gobernarnos, y quitamos la autoridad de Dios, la teocracia, el gobierno de Dios. Y aún dentro de la iglesia, en lugar de haber teocracia, el gobierno de Dios por su palabra y por su espíritu, entonces los hombres empiezan a tomar autoridad. Llámese pastor, llámese consejo, llámese asamblea, y los hombres deciden qué es correcto y qué no es correcto de la palabra de Dios, qué aceptar y qué no aceptar, qué desechar, por qué estar de acuerdo con el mundo, con la ética y la moral del mundo, y se empiezan a mezclar con esa moral. Entonces viene esa tentación de querer ser como Dios, decidir por mí mismo, ser autónomo, que nadie más me gobierne. Y si se da cuenta, la ideología de este mundo en la actualidad es: cada quien puede imponer sus leyes. En México hay un problema muy fuerte. No quiero hablar de política, pero en México hay un problema muy fuerte. Se han hecho leyes para los indígenas. Y alguno va a decir: hermano, ¿no está a favor de los indígenas? Sí, todos tenemos sangre indígena. Se están haciendo ahora a favor de los de origen africano, ¿cómo se llama? Afromexicanos, porque necesitan una ley especial.
Hay regiones autónomas dentro del mismo país. Ahora hay una ley para los que siendo hombres no quieren ser hombres, las mujeres no quieren ser mujeres, etcétera, etcétera. Y van a decir, hermano, está en contra de los derechos humanos. No estoy en contra de los derechos humanos ni de la ley, sino cada quien quiere imponer su propia visión, su propia forma de ver. Y no nos conformamos que la Carta Magna, nuestra ley sobre México, debía ser la misma para todos. Y cuando esta norma se aplicara a nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos mestizos, nuestros hermanos de origen africano, nuestros hermanos niños, los que fueran, tendría que ser la misma. Pero el hombre no, quiere estar sobre la ley y quiere estar sobre un país, sobre un gobierno, quiere estar sobre Dios. Imagínese esa soberbia del hombre. Quiere ser autónomo, no necesita el gobierno de Dios, eso es lo que está diciendo. Y además quiere tener sabiduría, y esto es algo bien, bien peligroso. Y no estoy diciendo que sea malo estudiar. Yo estoy estudiando mi segunda licenciatura y he hecho otros estudios. No está malo, hay hermanos aquí que tienen posgrados y que están estudiando y sirven al Señor, no es nada malo. No, pero la sabiduría que habla aquí es: yo quiero decidir, quiero esa sabiduría de la serpiente que Satanás me ofrece para cuestionar a Dios. Yo quiero ser, o yo me considero más sabio que Dios. ¿Te das cuenta del riesgo, hermano? Entonces yo mismo decido. Y finalmente, después de esa tentación, viene el pecado. Dice en el verso 6 de Génesis 1: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces empezamos a tener ese diálogo con esos pensamientos, con esas costumbres, con el mundo. Y llega el momento en que nos resulta agradable el mundo. Llega el momento en que ese pensamiento del mundo nos resulta más atractivo. El gobernarnos nosotros y no dejar que Dios gobierne nuestra vida nos resulta más atractivo, codiciable. Y entonces decidimos ir dejando la ley de Dios o definitivamente rechazar la ley de Dios. ¿Qué resultado hay a esto? Y yo creo que esto es lo importante, porque el hombre puede tomar sus decisiones. Ahora todo mundo toma sus decisiones. Pintan calles, pintan monumentos, destruyen la ciudad. ¿No saben que eso es de todos nosotros? Somos parte de esta sociedad. Pero el hombre ahora se ha llegado a llamar anarquista, o sea, sin gobierno, sin que nadie me diga qué hacer. Primero fue la rebeldía contra Dios, ahora son anarquistas de los unos con los otros. Y no son tan anarquistas porque ellos mismos se agrupan y se organizan para hacer desastres. Quieren destruir todo. Este es el pensamiento y la forma de actuar de la serpiente de Satanás desde Génesis. Y este es el pensamiento que está imperando hoy. El relativismo. No hay una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad, y como cada uno tiene su propia verdad, cada uno establece sus leyes a su conveniencia. Hemos perdido esa comunión con Dios, y también estamos perdiendo la comunión con nuestra sociedad, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. El resultado entonces de oír esa voz del enemigo viene del verso 7 al verso 10. Y voy a leer solamente ciertas partes de estos versos. Y dice que después de haber pecado, en el verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos. Verdaderamente se abrieron sus ojos, pero curiosamente se dan cuenta, dice, conocieron que estaban desnudos. No se dieron cuenta que eran sabios. No se abrieron sus ojos y dijeron todo está bien. Se dieron cuenta de la situación, la condición en la que se encontraban. En el verso 8 dice que cuando ahora oyen la voz de Dios, cuando antes escuchaban la voz de Dios, hablaba con ellos, los unió, les dio a gobernar todo, les dio autoridad, Él platicaba con ellos, Él tenía comunión con ellos.
Ahora cuando el hombre escucha la voz de Dios, cuando el hombre se ha dado cuenta de su condición de pecado, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y el hombre, cuando empieza a escuchar estos pensamientos del mundo, a alejarse de Dios, empieza también a esconderse de la presencia de Dios. Ya no le resulta agradable la presencia de Dios. Algunos dicen, no, el culto, qué aburrido es ir al culto, qué pesada es esa palabra, siempre parece que me están hablando a mí. Ya no quiero ir, no quiero orar, no quiero leer la palabra. Y mi vida empieza a manifestar ya no la imagen de Dios, sino yo fui creado con la imagen de Dios y esa imagen debo mostrar. Pero ahora la imagen de quién estoy mostrando, la imagen de aquel de quien he escuchado su voz, a quien estoy obedeciendo. ¿Y a quién obedeció la mujer y el hombre? A la serpiente. ¿A quién escuchamos en estos días? ¿El pensamiento de quién? Y entonces empezamos a reflejar esa imagen, la imagen del mundo, la imagen de la filosofía del mundo, la cosmovisión del mundo o la cosmovisión bíblica de Dios. Se están escondiendo ahora de la presencia de Dios, ya no quieren nada más con Dios. Y en el verso 10, cuando Dios los está buscando y llamando, no porque no supiera dónde están, sino porque Dios quería nuevamente tener relación con ellos, entonces el hombre dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No solo se dio cuenta de su condición, se aleja de Dios y ahora entra el temor a su vida. Veamos. Primero, cuando el hombre peca, los resultados de escuchar una voz diferente y de obedecer esa voz diferente nos empieza a alejar de Dios. Se abren sus ojos y se dan cuenta de su condición. Se avergüenzan de su condición y procuran cubrir su vergüenza con hojas. Procuran medios falsos, una religión. Procuran la ética, procuran la moral, procuran hacer buenas obras, procuran ir los domingos al culto, dar mucha ayuda, y piensan que de esa manera estarán cubriendo su condición de desnudez y de pecado delante de Dios. Pero también viene la vergüenza a ellos, se avergüenzan en su condición, procurando que los demás no lo vean. Entonces empiezan a esconderse. Ya no quieren tener un encuentro con Dios. Empiezan paulatinamente a alejarse de Dios. Aunque estaban en el huerto, ya no tenían comunión con Dios. Y ahora su corazón se llena de temor, de miedo, y se esconden. Y empieza a tener temor a el castigo, empieza a tener temor hasta la presencia de Dios, empieza a tener temor a la muerte, empieza a tener temor a todo. Hay gente que está viviendo con temor de todo, aún dentro de la iglesia. ¿Dónde quedó la falsa promesa que Satanás le hizo al hombre? Cuando el tentador viene, cuando el tentador ha llegado a ti y te dice, te voy a dar esto, y te das cuenta que no fue lo que te ofrecía, porque es mentiroso desde el principio. ¿Dónde está esa falsa promesa? Que serían como Dios y sabrían el bien y el mal. Solo saben del mal y su tendencia es hacia el mal, dice el capítulo 6 de Génesis, que vamos a llegar ahí también. Ahora se avergüenza de su condición por haber pecado contra Dios, pero no tiene el valor para volver a Dios, para acercarse a Dios. Pero falta una cosa más de lo que Dios había dicho: la muerte. Mire, el desobedecer la voz de Dios trae carga por el pecado, pero también trae castigo de Dios. Dios no va a dejar sin juicio, sin castigo, sin cumplir lo que Él había dicho. Así como dijo que lo bendeciría y fructificaría, también dijo que si el hombre no obedecía su voz, y de un solo árbol, una condición que estaba ahí, si él desobedecía y él tomaba de ese árbol, ciertamente moriría. Falta esto. Pero veamos cómo está ese castigo, cómo Dios está mostrando ese juicio. Y lo está mostrando de esta manera desde el verso 11 al verso 19. Voy a leer solamente algunos versículos. Primero, Dios cuestiona al hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido de lo que te mandé? No comieses. Dios sabe que el hombre ha desobedecido. Y entonces el hombre empieza a justificarse diciendo que Dios es el culpable por haberlo hecho, por haber hecho la creación. Y mucha gente dice: si Dios existiese,
Si Dios existiera, no permitiría que hubiera tanta hambre, que hubiera tanta injusticia. Dios no permitiría esto. Pero no es lo que Dios hizo. Dios hizo algo perfecto al hombre y a la mujer en el huerto bajo su gobierno. Pero el hombre decidió escuchar su propia voz, seguir la voz de Satanás y alejarse del mandamiento de Dios. Y en el verso 14, entonces Dios le dice a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás. Y aquí empieza la maldición sobre la serpiente. Desde este momento la serpiente, Satanás, está maldita, está vencida. Pero mucha gente, aún los adoradores de la Santa Muerte, los adoradores de ídolos, piensan que Satanás tiene poder, y tiene un poder pero limitado, solamente puede engañar. Y algunos cristianos le tienen más temor a Satanás y a las brujerías que al poder de la palabra de Dios, al Espíritu de Dios y a la presencia de Dios. En el verso 15 le sigue dando juicio, esta maldición. Recuerde, es a la serpiente todavía. Le sigue dando la maldición a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Antes todos los animales convivían y juntamente con el hombre, pero dice ahora va a haber enemistad. Esto es consecuencia del pecado, trae castigo. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y solamente lo voy a dejar hasta ahí, porque después tocaremos este verso más a detalle. En el verso 16, a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Cuando des a luz, cuando vayas a concebir, vas a tener mucho dolor. Y le dice: y el deseo tuyo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Y te acuerdas que antes eran una sola carne, y el hombre dijo: ay, finalmente ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Ya no va a ser igual, van a haber diferencias. Cuando empiezan a haber esas diferencias en nuestro hogar, es porque estamos escuchando una voz que no viene de Dios, porque estamos prestando atención al enemigo en lugar de vivir bajo el gobierno de Dios, de escuchar la voz de Dios. Al hombre, en el verso 17, le dice que porque ha obedecido a la voz de su mujer, y realmente obedeció a la voz de Satanás. Le dice en el verso 17: maldita será la tierra por tu causa. ¿Y por qué maldice la tierra? Porque el hombre, como representante de toda la creación, debía gobernar en la imagen misma de Dios esa creación. Pero ahora al haber pecado el hombre, también trae maldición sobre toda la creación. Y dice en el verso 17 que maldita será la tierra, y que él va a sufrir para obtener fruto, cuando antes el fruto estaba al alcance de la mano. Y aún así, hermanos, cuando yo voy a ciertos lugares, por ejemplo en Oaxaca, en la zona del Istmo, pasamos una ocasión y había mucho tráfico en la carretera vieja, en la carretera libre ahora, y estuvimos parados ahí un tiempo. Creo que Joel se ha de acordar. Y ahí hay muchos árboles de mango, pero cantidad. Y queríamos bajarnos a cortar mangos en esas huertas, pero están en los patios, en las escuelas, y se salen las ramas de los árboles en los alambrados hasta la carretera o hasta las calles. Nosotros, por pena, por ser cristianos, no agarramos mangos, porque sí queríamos mangos, pero ahí hasta se tiran. Y estaban tirados todos los mangos en la calle. Pasaba la gente y no lo levantaba. Creo que hasta los animales desprecian tanto mango que hay ahí. Bueno, imagínense si en este momento todavía tenemos la bendición en algunos lugares, ¿cómo sería en ese tiempo? La tierra producía abundantemente, pero ahora dice: será maldita y te va a producir cardos, espinos, y vas a trabajar duramente para obtener fruto. Verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta, y este es el punto más difícil de la maldición, trae castigo de Dios. ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente morirás. Y decimos: no murió en ese momento. Vemos que sigue ahí el hombre. Vemos a muchos hombres como Matusalén, que vivieron 969 años. El mismo Adán vivió, no recuerdo ahora, pero creo que sí, 900 y algo de años. Entonces vivían mucho y decimos: ¿dónde está la muerte? Pero aquí viene el juicio, el castigo. Dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Aquel hombre, aquella creación que tenía comunión con Dios, que tenía el aliento de Dios, el theopneustos, la exhalación divina de Dios que le daba vida, ahora dice, va a volver al polvo. Tu condición es polvo, tú eres tierra, tu condición es de muerte. Por cuanto desobedeciste mi voz, vas a volver a esta muerte. Y entonces, la muerte es la condición en que todos los hombres descendientes de Adán estamos. Recuerda que en el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esta primera pareja pecó, y todos los descendientes de Eva han nacido bajo esta condenación. Primero Caín y Abel, y vemos lo que pasó después. Luego Sed y todos los demás descendientes, aunque algunos buscan a Dios. Y esto llega hasta nosotros. Vamos a decir, es culpable Eva, es culpable Adán. Esto estaba dentro de la soberanía y propósito de Dios, porque Dios quería mostrar su salvación perfecta, mostrar qué es la vida eterna. No era vivir en ese huerto, porque muchos dirían, queremos volver a ese huerto. Queremos extender nuestra mano y tomar de ese fruto. No está hablando de esto. La condición de muerte es la separación de Dios, es vivir una vida en desobediencia, es quedar bajo el juicio de nuestra propia condición humana de polvo y de muerte, como nos dice Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivir en la condición humana de vergüenza y alejados de Dios. Esto es realmente la muerte y el juicio. Hay un juicio sobre Satanás, sobre la serpiente. Esto es bien importante, hermano, porque usted debe ver que desde este momento la serpiente, Satanás, ha sido juzgada, ya no tiene victoria, ha sido vencida. El juicio a la mujer, el juicio al hombre, pero sobre todo el juicio para el género humano. Esto nos llegó a todos. Volverás al polvo, así como Adán vuelve al polvo, también nosotros volvemos al polvo. Y ese soplo de Dios es el único que necesitamos para tener vida eterna. Ahora nuestros días están contados. Algo más en los siguientes versos lo veremos, pero son echados del huerto de Edén, son echados de la presencia de Dios. No van a disfrutar más de ese caminar de Dios en medio de ellos. No tienen posibilidad de volver y tomar del árbol de la vida. Ahora tienen que andarse escondiendo con vergüenza. Y han perdido todo lo que Dios les había dado. Pero en medio de esto, y por eso es el tema de hoy, hay una promesa, hay una esperanza. Aunque los versos parecen fuertes y duros, realmente nos está mostrando un amor inmenso de parte de Dios. Nos está revelando cuánto nos ama, que desde el principio Dios tiene un plan para nuestra salvación, sabiendo que el hombre iba a pecar. Ahora estos hombres han sido echados del huerto y de la presencia de Dios. Están en esa condición de vergüenza y no pueden volver por sí mismos. Dice en el verso 22: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, o sea, como Dios, el Dios trino, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había una esperanza, tomar de ese árbol de la vida. Pero te imaginas, si hay algo peor que un hombre pecador, es un hombre pecador y eterno, malo y que no se termine. Esto sí sería muy malo. Y lo sacó Jehová, dice el verso 23, del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre. ¿Quién lo echó fuera? Dios. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, había un camino al árbol de la vida y Dios dice que no se acerque ese hombre.
Y quiero tocar un punto, y creo que esta parte es muy importante, sobre todo en el día de hoy. Cuando la muerte llega a nosotros, cuando el saber que hay una enfermedad como la serpiente tentando y tocando, es algo que quebranta nuestra vida, aún al más fuerte. Cuando la muerte llega a un ser querido, y sé que algunos hemos experimentado esto, y hay hermanos que están aquí que están pasando por este dolor, no sabemos cómo restaurarnos. No hay ganas de comer, no hay ganas de reír, no hay ganas de vivir. Nada vuelve a ser lo mismo. Esto es la muerte de un ser querido. Y cuando hay una enfermedad o estamos diagnosticados con una enfermedad terminal o degenerativa, también empieza a entrar el temor en nuestra vida. Y esto es causa del pecado, porque vamos a volver al polvo, porque nuestros días están contados, y entonces genera incertidumbre en nuestra vida, sobre todo en este tiempo de epidemia. Y entonces empezamos a escuchar, en lugar de la voz de Dios, la voz de Satanás, que sigue llevándonos a tener duda de Dios y en ocasiones hasta negarle. Y empezamos a pensar, si ya estamos alejados de Dios, ¿qué caso tiene buscarle? Si nos vamos a convertir en polvo, ¿para qué esforzarnos a vivir una vida en obediencia, en santidad, en conocer a Dios? No tiene caso, ya hemos pecado, hemos sido echados. Si hemos sido echados de ese huerto y no podemos volver a disfrutar esa vida con Dios, entonces vivamos nuestra vida como queremos. Este es el pensamiento de Satanás. Esto era lo que la serpiente quería, y lamentablemente es lo que el hombre escuchó y le creyó a Satanás. Y le creemos hoy a la pandemia, le creemos a las enfermedades. Y no quiero decir que estas no sean reales, son muy reales. Pero empezamos a vivir con temor, empezamos a vivir con miedo, empezamos a deprimirnos, hay depresión. Las personas que están en los hogares, los niños, y las personas que han pasado mucho tiempo empiezan a deprimirse. Algunos empiezan a tener discusiones, problemas. Algunos hasta han terminado separados, han perdido trabajo, empieza a haber muchos problemas, y toda esta incertidumbre es causa de que no estamos escuchando la voz de Dios. Pero hay una promesa, y a esto quiero ir desde un principio. Si tú estás en esta condición, Dios ha dado juntamente con el juicio una esperanza, y vemos ahí la gracia creadora de Dios, la gracia salvadora de Dios, la gracia mostrada en misericordia, la gracia activa de Dios, buscando la restauración a través de una promesa. Miren el verso 15, lo que leímos hace rato, pero no lo completamos. Y pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer. Pero vea la siguiente parte: entre tu simiente, o sea, tu descendencia de Satanás o de la serpiente, los que viven de esta manera, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Aún en Eva había una promesa de una simiente, una descendencia diferente a la de Satanás. Y dice en ese mismo verso al final: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aunque puedas morder el calcañar, el tobillo de la simiente, del descendiente. Esto es simiente, semilla. De ahí viene la palabra semen. Si tú puedes matar a esa simiente, a esa semilla, es como si le mordieras en el tobillo. Pero esa simiente, ese descendiente de Eva, de la mujer, va a pisar tu cabeza, o sea, te va a matar completamente. Y en el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aunque estaban en esa condición, les dio una promesa primero, y segundo, los cubrió, los vistió para cubrir su desnudez.
Y esto nosotros lo vamos a ver en toda la Biblia. Es la obra de gracia, la obra salvífica en Cristo Jesús, cubriéndonos, lavando nuestro pecado con su sangre, vistiéndonos la vestidura de Jesucristo como nuevo hombre, como nueva creación, y presentándonos delante de Dios. Hay una promesa para la descendencia de la mujer. ¿Y cuál es esa promesa? Es una promesa cumplida y la vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 23, y ponga atención en esta parte de la conclusión del tema. Conocemos este pasaje. Primero conocemos Romanos 3:23, cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, igual que Adán y Eva. Pero el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, lo que vimos en Génesis 3. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente hay muerte, hay juicio y hay castigo. Vas a volver al polvo, este es tu fin. Pero Dios ha dado un regalo que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te acuerdas que el Señor dijo que puso querubines para que el hombre no volviera en ese camino y tomara del árbol de la vida eterna y viviera para siempre? Pero ahora Dios, habiendo dado una promesa en Génesis 3:15, que es llamado el protoevangelio, o la promesa de buenas nuevas de salvación, nos muestra en Romanos 6:23 que a través de Cristo está el camino para la vida eterna, y Dios ha puesto ese camino. Y dice 1 Corintios capítulo 15, verso 26, hablándonos de esa victoria, de que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Finalmente la muerte sí va a ser destruida. Y si tú lees 1 Corintios 15, nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero Jesús resucitó de los muertos, y al resucitar de los muertos, nos dice el verso 20, entonces en el verso 26, ese enemigo que era Satanás es destruido. Gálatas 3:16, y este es un pasaje que se relaciona directamente con Génesis 3:15. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, así como se hizo una promesa a Adán y Eva, ahora también a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Dice: y a su simiente, o sea, la descendencia de Abraham. Y no dice a las simientes o diferentes descendencias, como si hablase de muchas, sino como de uno. Dice que hay un descendiente de Abraham, ese descendiente de Eva, de la mujer, de Génesis 3:15. Y dice el Gálatas 3:16, donde estamos: y a tu simiente. ¿Quién es esa simiente? Dice Pablo en Gálatas, la cual es Cristo. Entonces, ¿quién era el que iba a venir y cumplir esa promesa? Cristo. Entonces nosotros podemos ver esa promesa ya cumplida. Ahora, prometiendo que Dios traería esa victoria, entonces podemos volver a la presencia de Dios, al huerto, a tener comunión con Dios, a comer al árbol de la vida, porque ya esa simiente ha cumplido esa promesa. Por eso, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 4, cuando los hermanos estaban pasando por este dolor también y por persecuciones, como nosotros hoy estamos enfrentando algunas dificultades, nos dice Pablo: por lo cual, 1 de Tesalonicenses 3, verso 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así Pablo también estaba viendo la situación de esta iglesia, que estaba débil en la fe. Tal vez algunos de nosotros estamos pasando por esto, pues hoy queremos confirmarlos en la fe, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No nos inquietemos por esas tribulaciones. Y me salto hasta el capítulo 4, verso 13. Sabiendo entonces esto, que van a venir tribulaciones, queremos que la palabra los esté consolando, que esa esperanza que está dada por Dios desde Génesis hoy siga consolando nuestras vidas. Dice:
a Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que se van al polvo, había dicho Génesis. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza porque Cristo ha pisado la cabeza de Satanás y ahora esa simiente nos ha dado victoria y nos ha dado vida eterna, nos dice Romanos, como un regalo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Podemos decir amén a esa palabra? Creo que sí, porque es una bendición. Me salto al verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aunque el final es polvo y es juicio para los que han pecado, para los que están en Cristo, Dios mismo con voz de trompeta nos resucitará. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él, volveremos a tener esa comunión. Verso 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice de esta manera, que Dios estaba reconciliando con Cristo consigo, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te das cuenta? Ahora Dios nos está reconciliando nuevamente con él. Y dice en el verso 20, os rogamos en nombre de Cristo, al final del verso, reconciliaos con Dios. Si Dios está haciendo esta obra a través de Cristo, hermano, amigo, reconcíliate con Dios para que se quite ese temor, esa vergüenza, ese juicio que estaba destinado para todos los que oyen la voz de Satanás, pero no para aquel que ha oído la voz de Dios y vuelve a través de Cristo. Verso 21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora volvemos a ese estado original en el que Dios quería crear a toda la humanidad, o Dios creó y nos está creando en Cristo Jesús. Colosenses 1 verso 20 nos dice, y por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aún la misma naturaleza será reconciliada con Dios a través de Cristo Jesús. Y al final del verso 21 dice, ahora ustedes reconcíliense con Dios. Verso 22, en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos como hermanos ahora, santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Esa creación que pecó ahora puede volver a través de Cristo y ser reconciliada y tener comunión con Dios, oír la voz de Dios. Esa promesa ha sido cumplida en Cristo, reconciliando al mundo a través de su muerte, cubriendo nuestros pecados. ¿Se acuerdan que le cubrió con unas túnicas? Así hace a través del sacrificio de Jesús para presentarnos sin temor delante de Dios. Y ahora santos. Satanás, la serpiente, ha sido destruida completamente. Y termino con este verso, Apocalipsis capítulo 2 verso 7. Así como el hombre fue echado del huerto y no podía comer más del árbol de la vida, Dios dio el medio, la simiente, reconcilió a esa humanidad, la lavó y nuevamente está reconciliando a la creación y al hombre para que sea salvo y tenga vida eterna. Dice Apocalipsis 2 verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora a ti y a mí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos que realmente nuestro pecado sea perdonado
estemos reconciliados con Dios, que hoy nos estemos reconciliando con Dios, para que así como se cortó la entrada a ese camino y para tomar del árbol de la vida, hoy, siendo lavados y cubiertos en Cristo, nos ha abierto camino al cielo y podemos ahora tener comunión perfecta con Dios a través de Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos quite todo temor, que perdone nuestro pecado y que hoy podamos disfrutar de esa vida eterna que Él nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Tu presencia es real entre nosotros hoy. Cristo, tú estás en medio nuestro. Estás aquí, estás con mis hermanos en sus hogares. Cuando muchos han oído la voz del enemigo, han tenido consecuencias, pero aún así, Señor, tú sigues llamando y quitas todo temor de nuestra vida para que creamos a tu promesa y que veamos que se ha cumplido en Cristo. Y ahora hemos sido restaurados para ser reconciliados contigo en un solo cuerpo, unidos a Cristo. Antes nos separamos, pero ahora estamos unidos nuevamente. Y así unidos entramos, Señor, en tu presencia, en tu reposo. Y hoy entramos por ese camino de vida, por ese camino de santidad, para poder comer del árbol de la vida que Cristo nos ofrece. Ese árbol en medio del huerto es Cristo. Y por eso al final en Apocalipsis 22, verso 14 también nos está diciendo que ahora están abiertas esas puertas para que podamos entrar todos los redimidos, todos los salvos. Gracias, Señor, porque esa puerta que fue cerrada hoy es abierta a través de Cristo. Y Señor, se quita nuestro temor. Aunque tengamos que morir, como en 1 Tesalonicenses dice, no nos desalentamos, sino nos alentamos, nos motivamos, nos levantamos, creemos a tu palabra cada día, creyendo, Señor, que así con voz de trompeta nos levantarás. Los que hemos muerto en Cristo resucitaremos y estaremos para siempre con Él. Gracias por esa promesa hermosa. En el nombre de Jesús. Amén.